Muy buenas noches, estimadas y estimados compañeros. El día de hoy, el equipo académico Linfocitos tiene el honor de presentarles al auxiliar Limber Cornejo Montaño, auxiliar de cátedra de las materias de fisiología, de histología, bioquímica, parasitología, bacteriología y cirugía. Actualmente está en quinto año, a casi nada del internado, y hoy estará brindándonos parte de su tiempo para darnos una clase de la materia de fisiología del sistema respiratorio. Esperamos que sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes y también les agradecemos por disponer de su tiempo para poder asistir a esta clase. Esperamos que sea de su agrado y Limber, hermano, ¿estás por ahí? Sí, ahí estoy. Gracias, hermano. Bueno, gracias. ¿Puedes escucharme? Sí, Limber, se te escucha bien, mijo. Ya, muy bien, muy bien. Bueno, gracias. Bueno, chicos, vamos a empezar, ¿ya? ¿Me confirman si ven la pantalla? Se ve. Ya, muy bien. Se ve fisiología. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que es la fisiología del aparato respiratorio, en la cual lo importante es saber y empezar sobre la anatomía de lo que es la vía respiratoria. Hay que entender que presentan una vía respiratoria alta y una vía respiratoria baja. Las vías respiratorias altas generalmente van a estar constadas por las fosas nasales y la faringe. Y las vías respiratorias bajas, que componen la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Generalmente, por encima de lo que va a ser la epiglotis, va a corresponder a lo que va a ser la vía respiratoria alta o vías respiratorias superiores, y por debajo corresponde a lo que es la vía respiratoria baja. ¿No? Es importante conocer esto porque a partir de esto nosotros vamos a poder entender lo que es la anatomía y posteriormente la fisiología de cómo funcionan estos pulmones, ¿no? Entonces, por esa misma razón, nosotros acá tenemos lo que son las fosas nasales, la faringe, que va a constar generalmente de tres, que va a ser la naso, la oro y la laringofaringe, ¿no? Las tres porciones que compromete lo que es la faringe, que posteriormente a eso, ¿no? La faringe, acá va a haber una bifurcación en la cual se va a continuar, en este caso, la laringe por la tráquea, ¿no? Y la tráquea, bueno, se bifurca, ¿no? Aquí está la carina, en lo cual se va a bifurcar en derecha, en bronquio derecho, izquierdo, y posteriormente a eso se va a bifurcar en bronquiolos principales. Luego de hacer en bronquiolos principales, se van a descomponer en bronquiolos segmentarios, y luego de bronquiolos segmentarios ya van a llevar específicamente a bronquiolos que van a ser lobulares, ¿no? Que van a ir a cada uno de los lobos, ¿no? Que posteriormente va a finalizar con lo que son los alveolos, ¿no? Entonces, es importante ahí saber de que cuál es la función o cuál es el que trabaja a nivel pulmonar, los alveolos. Los alveolos son aquellos que se encargan, los sacos alveolares, del intercambio gaseoso que ayuda a que el dióxido de carbono sea expulsado hacia el exterior y el oxígeno ingrese hacia el interior y sea repartido a los diferentes tipos de los tejidos. Entonces, por esa misma razón, que la función que tiene el pulmón es algo muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Bueno, para recordar lo que es la anatomía, nosotros acá vamos a tener lo que es el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, ¿no? Recordamos siempre que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. Eso es importante recordarse porque a partir de ahí ustedes van a poder entender al momento de que le estén hablando de una fibroscopía, ¿no? En la cual se realiza, y van a poder entender por de cuál de los dos pulmones contienen 3 lóbulos. Es importante esto porque incluso les pregunta hasta en medicina interna como pregunta de examen. La respiración, ¿qué es la respiración? Bueno, es importante entender lo que es la respiración.
La respiración es nada más y nada menos que proporcionar oxígeno. Lo que yo les iba diciendo al inicio. El pulmón tiene esa capacidad de poder dar oxígeno hacia todos los tejidos y de retirar el dióxido de carbono hacia afuera, expulsarlo hacia afuera. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es malo, ¿no? Entonces puede ocasionar una hipercapnia en el paciente y al ocasionar una hipercapnia, este paciente puede intoxicarse y puede llegar a la dificultad respiratoria y por ende a D. Generalmente la respiración lo obtenemos por varios pasos. Por una ventilación pulmonar, que es el aire que ingresa hacia los pulmones, por difusión de oxígeno y dióxido de carbono a nivel de los alveolos y la sangre, ese intercambio, y la regulación de la ventilación. ¿Qué es la ventilación pulmonar? Es importante esto, aprender y reconocer estos conceptos, ¿no? En la cual la ventilación pulmonar es nada menos que el flujo de aire, de entrada y de salida, ¿no? Es el aire que ingresa y sale de lo que van a hacer los pulmones. Esa es la ventilación pulmonar. La difusión del oxígeno y del dióxido de carbono es la difusión que hace el oxígeno y el dióxido de carbono a nivel de los alveolos. El intercambio que existe entre los alveolos y la sangre. Y el transporte es nada más y nada menos que en la sangre y los líquidos corporales, en la cual van a ser transportadas a través de las células a los diferentes tipos de tejidos. Y bueno, la regulación de lo que va a ser la ventilación. La mecánica de la ventilación pulmonar. Acá, bueno, es importante saber lo que son la capacidad que tiene la cavidad torácica al momento de expandirse y de contraerse durante los movimientos de la expiración y de la inspiración. Es importante saber qué es inspiración y qué es expiración. Inspiración es nada más y nada menos que meter aire. Y expiración es el expulsar el aire. Es nada más eso que ustedes deben entender entre los conceptos más claros, ¿no? Entonces, acá vienen solo algunas preguntas de examen que saca el doctor William de cuáles son los músculos inspiratorios y cuáles son los músculos expiratorios. Los músculos inspiratorios generalmente suelen ser los intercostales externos, el músculo esternocleidomastoideo, los serratos anteriores y los escaletos. Los expiratorios suelen ser los rectos del abdomen y los intercostales internos. Generalmente suele preguntarle el doctor William esto. Esto también suele preguntar el doctor Méndez sobre lo que es, qué es una presión pleural y la presión alveolar. Generalmente la presión que es pleural no es la presión de la pleura normal al comienzo de la inspiración, es generalmente de aproximadamente menos 5 centímetros de agua al momento de la inspiración. Siempre suele ser menos. ¿Por qué será que la presión es menos 5? ¿Y por qué no será más bien más 5? Es menos 5, ¿saben por qué? Porque los gases siempre fluyen del lado positivo hacia el lado negativo, es decir, de una de mayor a una de menor concentración. Una de mayor a una de menor concentración, pues es menos 5. Es por esa razón es que de menos 5 centímetros de agua, porque los gases fluyen de esa forma, ¿no? Pero después de la expansión de la caja torácica, tira los pulmones con más de fuerza. Y bueno, esa presión aún se hace más negativa. ¿Por qué se hace más negativa? Menos 7. Se hace más negativa para que ingrese toda la cantidad de oxígeno hacia los pulmones. Es por eso que se haga más negativo, para que ingresen todos los gases que van a ser ingeridos. Es por eso que se hace más negativo. Y la presión alveolar generalmente en reposo es 0 centímetros de agua. Pero cuando es en la inspiración, o sea, inspirar, es decir, cuando está metiendo aire, cuando mete uno aire, es de menos 1 centímetro. ¿Por qué? Ya le dije, los gases fluyen de mayor a menor concentración o fluyen siempre de positivo a negativo, ¿no? Y durante la expiración, esto se suele ser positivo. ¿Para qué? Para que los gases se vayan. Como por ejemplo, ¿cuál? El dióxido de carbono sea eliminado hacia afuera, ¿no? Y por eso suele ser positivo, suele preguntarlo el doctor William, lo pregunta incluso hasta el doctor Méndez.
lo que es la presión pleural y la presión alveolar, y los cambios y lo que existe la expiración, ¿no? Entonces, eso es importante saber. Bueno, esto es lo que es una mecánica en lo que es la membrana alveolo-capilar. Nosotros aquí vamos a tener lo que es una sección del alveolo capilar. Bueno, acá nosotros vamos a tener, es importante saber lo que es tenemos la membrana entre el alveolo y el capilar, ¿no? En la cual nosotros vamos a contener una sustancia que es tensioactivo, que es el surfactante que evita el colapso pulmonar, el colapso a nivel de los alveolos, porque si no hubiera este surfactante, ¿qué pasaría? Pasaría que el pulmón llegaría, el alveolo, principalmente los sacos alveolares, llegan a colapsarse. Entonces, por esa misma razón, no existen neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Generalmente, luego nosotros vamos a tener lo que es esta membrana alveolo capilar que separa en lo que va a ser el capilar junto al alveolo, ¿no? Y aquí vamos a tener lo que es generalmente el eritrocito que llega oxigenado, ¿no? Es un eritrocito oxigenado que se carga de oxígeno al momento de intercambiar, se carga de oxígeno y al cargarse de oxígeno va a ir hacia los tejidos a depositar oxígeno. Deposita oxígeno y ¿qué trae? Hace intercambio, le da oxígeno a la célula y extrae dióxido de carbono. Entonces ya vuelve este eritrocito, pero va a volver ya cargado de dióxido de carbono, es decir, un eritrocito desoxigenado. Entonces ese dióxido de carbono va a ser retirado desde la sangre hacia el alveolo y posteriormente del alveolo hacia el exterior, ¿no? Entonces, todo ese mecanismo de intercambio gaseoso es importante, ¿no? Hoy en día lo que pasa, lo que es en la situación del COVID, es que se altera esta parte de acá que están viendo ustedes, esta membrana alveolo capilar o esta barrera alveolo capilar es que se altera. Esta lámina es donde se llenan de líquido, entonces esto se engruesa y al engrosarse no existe este gran intercambio de gases, entonces se acumula el dióxido de carbono y por esa misma razón ocasiona hipercapnia en el paciente y el paciente llega a tener cianosis y el paciente llega a tener dificultad para respirar y es por esa razón que hoy en día estamos viendo en los pacientes que tienen COVID, ¿no? Eso es lo que va a pasar, ¿no? Entonces es importante conocer lo que es esta barrera, ¿no? Bueno, muy bien. Sigamos. Bueno, los volúmenes pulmonares. Existen 4 volúmenes pulmonares que ustedes deben sabérselo bien. Esto es pregunta de examen para el doctor William, para el doctor Méndez, es pregunta de examen. ¿Qué es el volumen corriente? ¿Qué es el volumen en reserva inspiratorio? ¿Qué es el volumen de reserva expiratorio? ¿Y qué es el volumen residual? El volumen corriente es nada más y nada menos que el aire que se está inspirando en cada respiración normal. Ese es el volumen corriente. ¿Cuánto suele ser? 500 ml. El volumen de reserva inspiratorio es ¿qué cosa? Es el volumen adicional a lo que tú estás respirando. Es decir, cuando tú estás respirando, haces una inspiración profunda y esa cantidad de aire que metes en esa inspiración profunda es el volumen de reserva inspiratoria. ¿Cuánto suele ser? 3000 ml. Y el volumen de reserva expiratorio, ¿no? Generalmente el volumen de reserva expiratorio suele ser ese volumen adicional de aire que se puede expirar mediante una expiración forzada. Es decir, cuando ustedes están expirando de una forma, cuando se está expulsando el aire, ¿no? Pueden expirar de una forma rápida. Entonces ese es el volumen de reserva expiratorio, es de 1100 ml. Y el volumen residual es nada más y nada menos que la cantidad de volumen que queda a nivel de los pulmones después de una expiración forzada. Después de esta expiración es la cantidad de volumen que queda. ¿Cuánto es? Es de 1200 ml. Es el único volumen que no puede ser medido en un espirómetro. Es decir, para cuando nosotros veamos espirometría,
Todos estos volúmenes se va a medir, pero este volumen residual no podemos medir. ¿Por qué no podemos medir? Porque este volumen residual es la cantidad de volumen que se queda ahí en los alvéolos y nosotros pues no lo vamos a medir el paciente. Mientras tanto, esto de acá sí podemos estadificar, podemos medir estos tres volúmenes, que es el volumen corriente, ¿no? Veamos acá, ¿no? Volumen corriente generalmente suele ser ese volumen que nosotros estamos expirando en una respiración normal. El volumen de lo que va a ser el volumen, mire, acá va. Aquí si ven, es el volumen corriente, ¿no? Volumen corriente. Ahora, pero en una respiración forzada viene el volumen de reserva no inspiratoria, que generalmente suele ser después de una inspiración forzada. Del volumen de reserva expiratorio es generalmente el volumen cuando nosotros expiramos de una forma más ya que va a ser de forma forzada. No es la cantidad de aire que se va a eliminar después de una expiración normal. Sin embargo, el volumen residual acá abajo es la cantidad de aire que queda en los pulmones. Entonces tenemos 4 volúmenes pulmonares que son importantes y es importante saber qué es cada uno de los volúmenes y saber también lo que es cuánto equivale cada uno de los volúmenes. Y cada volumen forman capacidades. Y eso también es pregunta de examen. Capacidades pulmonares, que pueden ser capacidad inspiratoria, capacidad residual funcional, capacidad vital y capacidad total. Esta capacidad residual funcional es también conocido como capacidad expiratoria. La capacidad inspiratoria es la suma nada más y nada menos del volumen corriente y del volumen respiratorio, del volumen inspiratorio, ¿no? Nada más es que es la suma, volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria. ¿Cuánto hemos dicho que es el volumen corriente? Es de 500 ml. ¿Cuánto es el volumen de reserva inspiratorio? 3000 ml. Entonces, ¿cuánto es la capacidad inspiratoria? 3500 ml. Es decir, que es la cantidad de sangre, perdón, de aire que va a inspirar una persona. Sin embargo, la capacidad residual funcional, ¿no? Generalmente, es igual, es también conocida esta como capacidad expiratoria, no se olvide. Es igual al volumen de reserva expiratorio por el volumen residual. El volumen de reserva inspiratoria es 1100 ml, el volumen residual 1200, 2300 ml en total. Entonces, es la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal. La capacidad vital, en este caso, ¿no? La capacidad vital es la suma nada más y nada menos de 3 volúmenes. Volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria y volumen de reserva expiratoria. Los 3 volúmenes, si nosotros sumamos el volumen corriente 4000, volumen de reserva inspiratorio 3000, volumen de reserva expiratorio, nosotros vamos a sumar, que es 1100 ml, va a ser 4600 ml. Entonces, la capacidad vital es la cantidad máxima de aire que puede expulsar una persona. Sin embargo, la capacidad total, la capacidad pulmonar total, es decir, todo lo que es la cantidad de los volúmenes, es igual a capacidad vital, es decir, a los 3 más el volumen residual. Es decir, es como diciendo todos los volúmenes en total. Es aproximadamente 5800 ml. Entonces, ¿cuánto es la cantidad o el volumen total pulmonar? 5 litros, dicen. 5 o algunos lo toman 6 litros. Eso es la cantidad pulmonar total. ¿Por qué es importante saber eso? Porque en un paciente, cuando ustedes ven y piden una espirometría, tienen que saber cuánto es su volumen total normal que debe ser un paciente. 5 a 6 litros. Si ese paciente no tiene esa cantidad de volumen, ustedes ya deben ir pensando en alguna patología. Bueno, aquí están las capacidades. Ya saben las capacidades. Tenemos el volumen corriente normal. Volumen corriente, volumen de reserva expiratorio, ¿no? En cada inspiración y volumen de reserva inspiratorio. Volumen de reserva inspiratorio y volumen de reserva expiratorio.
Luego vamos a tener lo que es el volumen residual aquí abajo, ¿no? Generalmente, no se olvide. ¿No? El volumen corriente generalmente suele ser pues, 500 ml, nada más. Y cada una de estas forman capacidades. Capacidad inspiratoria, capacidad vital, capacidad residual o capacidad inspiratoria y capacidad total. Bueno, acá también viene, mire, esta línea acá que va viendo el volumen corriente o también conocido como volumen tidal. No se olvide, es otro nombre. Volumen corriente o volumen tidal. ¿No? Y mire, y acá viene un volumen de reserva expiratoria, volumen corriente y volumen de reserva inspiratorio, ¿no? Volumen acá de reserva inspiratoria, ¿no? Y así sucesivamente se va a ir formando. Y eso forman capacidades. Capacidad inspiratoria, capacidad vital, capacidad residual y capacidad pulmonar total. Son las 4 capacidades que van a formar. Bueno, el volumen minuto respiratorio. Esto es importante saber y es pregunta de examen para el doctor Méndez y el doctor William incluso. ¿Qué es el volumen minuto respiratorio? Es igual a la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. O sea, ¿cuánto es la frecuencia respiratoria y cuánto es el volumen corriente? Es igual a eso, el volumen minuto respiratorio. Y nosotros vamos a tener dos espacios. Un espacio muerto, que va a constar generalmente que es el espacio de las vías respiratorias en las que no hay intercambio gaseoso, y va a haber un espacio donde alveolar, donde sí va a haber intercambio gaseoso. ¿Y cuánto es el espacio muerto? 150 ml. ¿Y cuánto es el espacio, en este caso alveolar? 350 ml. Y dirán, ¿por qué? ¿De dónde salen esos ml? Fácil y sencillo. ¿Cuánto es el volumen corriente? El volumen corriente es 500 ml. Esos 500 ml es la cantidad de aire que ingresa en una respiración normal. Y si ustedes quitan menos 150 que se queda en la tráquea, en lo que va a ser en los bronquios, se queda, que esos son el espacio muerto, anatómico, se queda ahí una cantidad de aire que no hace intercambio gaseoso, es de 150 ml. ¿Cuánto va a quedar a los 500? 350 ml. Entonces, ¿cuánto es la cantidad de volumen que hace intercambio gaseoso y que va al espacio alveolar? ¿Cuánto es? 350 ml. Entonces, eso es importante porque igual es este examen, ¿no? Entonces, 150 ml es el que se queda en el espacio muerto y lo demás, que es 350, va y hace intercambio gaseoso a nivel alveolar, ¿no? En el espacio alveolar. Y esa cantidad de sangre, de aire que queda en lo que va a ser en la tráquea, en el espacio muerto, les digo que ese aire es lo que ustedes o lo que dan los rescatistas o ustedes médicos, pero hoy en día ya no se da, no, antes sí, dan como respiración boca a boca. Ese aire que está en ese espacio muerto, eso es lo que se da al paciente. No es el que está adentro en el intercambio gaseoso, sino es ese aire que está ahí. Eso es lo que se da. ¿No? Pero hoy en día, bueno, no se hace la respiración boca a boca, se hace ya con un bambú y con una mascarilla, ¿no? Por la situación que vive. Entonces, no se olvide. Y bueno, la tasa de ventilación alveolar, que es generalmente a la frecuencia multiplicada por la cantidad de aire, ¿no? Generalmente entra los alveolos en cada respiración. Acá está lo que yo le iba diciendo, el espacio anatómico, muerto anatómico y el espacio alveolar. El espacio muerto anatómico, ¿cuánto va a ser? 150 ml. Y acá va a ir 350 ml. Total suma 500 ml. En cual esos 500 ml son igual al volumen corriente. Estos dos forman el famoso espacio fisiológico, ¿no? Que es la suma del espacio anatómico muerto y del alveolar. Del muerto anatómico y del alveolar. Y eso forma el espacio fisiológico. Bueno, el transporte de oxígeno en la sangre es importante, bueno, ya saben ustedes. Generalmente en condiciones normales, cerca del 97% de la sangre se conduce, ¿no?
por intercambio gaseoso y va hacia los tejidos. Y el 3% restante va a circular disuelto en agua y en plasma y en la célula. Pero casi un 90% fluye a través del intercambio de gas, ¿no? Entre la membrana alveolo capilar que vimos, que los eritrocitos son los que van a llevar lo que es el oxígeno. Bueno, aquí viene el transporte del dióxido de carbono en la sangre. Generalmente aquí está el capilar, el líquido intersticial y aquí está la célula. Generalmente esta hace intercambio, ¿no? De lo que va a ser del dióxido de carbono, ¿no? Hace este dióxido de carbono se une lo que es agua y luego de unirse a agua, gracias a una enzima que es la anhidrasa carbónica, se convierte en ácido carbónico. Luego este ácido carbónico se descompone y se compone en bicarbonato más hidrógeno. Este hidrógeno más un gen de hemoglobina, ¿no? Se une, generalmente van al plasma, ¿no? Pero, en fin, el dióxido de carbono, el bicarbonato es eliminado, ¿no? Y lo que va a hacer el agua pasa por difusión al eritrocito, ¿no? El cloro también. Esto generalmente existe lo que es en el intercambio gaseoso, lo que yo le iba explicando al inicio, ¿no? Pero esto ya más complejo a lo que va a ser no solamente el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono. Esto es importante, es pregunta de examen incluso con el doctor William, con el doctor Méndez. ¿Cuánto es la cantidad de dióxido de carbono disuelto? Es un 7%. Incluso hasta el doctor Novales lo ha preguntado esto. ¿Cuánto es la cantidad de hemoglobina que va, ¿no? Unido al dióxido de carbono? 23%. ¿Cuánto es la cantidad de bicarbonato que va unido? Es 70%. Bueno, la regulación de la respiración es dada por los centros respiratorios. Es importante esta porque, bueno, es pregunta de examen con el doctor Méndez. ¿Cuáles son los centros respiratorios? Son cuatro. Centros vulvares, apnéuticos, neumotáxicos y los centros superiores. Generalmente, no, nosotros tenemos que tener en cuenta que el centro de la respiración va a estar a nivel del bulbo, de lo que va a ser, perdón, generalmente el centro de la respiración va a estar a nivel de lo que va a ser el bulbo, ¿no? Entonces es importante que ahí vamos a encontrar tres centros respiratorios. El centro apnéutico, que va a estimularme la inspiración, me estimula la inspiración. El centro de remicidad tiene un área inspiratoria y el centro neumotáxico que inhibe la respiración. Son los cuatro centros que generalmente no les preguntan los conceptos, pero que generalmente les preguntan cuáles son los centros. La regulación de la respiración también puede ser de forma automática o puede ser de una forma voluntaria. De una forma automática generalmente es dada por acción de la corteza cerebral, a través de lo que son los quimiorreceptores que van a captar los cambios que existe del dióxido de carbono a nivel del cuerpo, ¿no? Generalmente estas van a viajar a través de lo que va a ser las fibras a través de la médula, ¿no? Las motoneuronas hacia los músculos respiratorios. Y sin embargo, la respiración voluntaria dada por la corteza, la médula y las motoneuronas hacia los músculos inspiratorios. Ahora, es importante conocer los grados o los tipos de hipoxia. Esto lo se le pregunta al doctor Méndez. Existen cuatro tipos de hipoxia. Una hipoxia hipoxémica, una hipoxia anémica, una hipoxia isquémica y una hipoxia histotóxica. La hipoxia hipoxémica es porque existe disminución de la presión de oxígeno arterial. Y cuando hablamos de una hipoxia anémica es que existe disminución del oxígeno total. Es decir, que existe una disminución de oxígeno que se une a la hemoglobina. Y cuando estamos hablando de una hipoxia isquémica, es decir, que existe disminución del flujo sanguíneo. No está llegando sangre, en la cual no va a haber transporte de oxígeno. Y hipoxia histotóxica, estamos hablando cuando existe incapacidad de las células de utilizar el oxígeno debido a acción de tóxico. Es decir, los eritrocitos van y le depositan el oxígeno a la célula, pero la célula, ¿qué hace? No puede utilizar. No puede utilizar, es incapaz, no puede utilizar, entonces puede ser por muchas causas o por muchas infecciones. ¿Cuándo nosotros vamos a decir que está en hipoxia? Dependiendo de los niveles de oxígeno de sangre y de la presión de oxígeno, ¿no? La presión parcial de oxígeno que estamos hablando a nivel de la sangre. Normal generalmente suele ser de 80 a 100, ¿no?
Y bueno, cuando estamos hablando de hipoxemia leve, de 60 a 70 milímetros de mercurio, hipoxemia moderada de 40 a 59, hipoxemia grave de más bajo de 40 milímetros de mercurio. Va a depender del tipo de hipoxemia del paciente que debe elegir, el tipo de terapia que hay que realizar. Va a depender de eso. La respuesta que existe ante la hipoxia de un paciente. No, ¿qué? A ver, bueno, espero que me hayan entendido qué es hipoxia, ¿no? Existe una disminución de oxígeno a nivel de los... Eso es una hipoxia. La célula sufre, no le llega oxígeno, ¿no? La respuesta ante esto, existe una respuesta sistémica y una respuesta local. Generalmente las respuestas sistémicas suelen ser taquicardias, hipertensión o aumento del gasto cardíaco. Y la respuesta local es disminución de la resistencia vascular y del miocardio. Bueno, acá tenemos los conceptos de la hipoxia hipoxémica, que generalmente es porque existe incapacidad de oxígeno para llegar a la sangre, ¿no? Generalmente, bueno, esto puede darse debido a obstrucciones pulmonares, como por ejemplo, aumento del grosor de la membrana respiratoria, una neumonía, un enfisema. Una hipoxia por estancamiento, existe incapacidad para el transporte de oxígeno en los tejidos. ¿Por qué? Porque existe un descenso del flujo sanguíneo, no está llegando sangre. La hipoxia anémica generalmente existe porque existe poca hemoglobina que va uniéndose al oxígeno. Entonces eso ocasiona una hipoxia anémica, ¿no? Porque no existe mucho oxígeno que se va uniendo a la hemoglobina. Y la hipoxia alveolar es cuando existe o es provocada por hipertensión arterial pulmonar precapilar. Aumento a nivel de la presión del capilar y eso interfiere en lo que va a ser el intercambio gaseoso. Y la hipoxia cerebral, bueno, es el de origen numerosa, generalmente perturbación en las funciones nerviosas. No le llega sangre al oxígeno. Pueden ser por muchas causas, claro que sí. Puede ser por una causa que puede ser obstrucción o puede ser por cualquier tipo de administración de medicamentos. No le llega sangre y rápidamente el órgano que más sufre ante todo es el cerebro. El órgano que más sufre ante cualquier tipo de paciente que tenga un accidente es el cerebro. ¿No? ¿Por qué? Porque rápidamente llega en hipoxia cerebral y muere el paciente, ¿no? Bueno, después vamos a tener lo que van a ser los síntomas que va a tener un paciente con hipoxia: falta de aire, tiene visión borrosa, no tiene sensación de frío, calor, hormigueo, cefalea, visión de túnel, mareo. Generalmente esto suele ser por un examen para el doctor Méndez. Bueno, una espirometría, vamos a ver una espirometría a rasgos largos. Generalmente estamos hablando de una prueba básica, que es del estudio de la función del función pulmonar. La espirometría es un tipo de prueba que se realiza para ver la función de cómo está funcionando los pulmones. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar para poder saber lo que es la espirometría? Los volúmenes. Los volúmenes que acabamos de ver: el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio. Y el volumen residual ya les dije que es la cantidad de aire que queda en los pulmones y que eso no se vuelve. Estos tres volúmenes van a formar capacidades, ¿no? Eso es importante saber. Bueno, a ver, para que ustedes sepan interpretar básico una espirometría, ustedes tienen que saber deducir estas tres cosas. Saber qué es FEV1, ¿qué significa? Significa volumen expiratorio forzado en el primer segundo, porque así le van a venir. ¿Y qué significa en realidad CBF, que es la capacidad vital forzada? Y bueno, y la relación del porcentaje, que es el índice de Tifenau, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo con lo que va a ser la capacidad vital forzada. Es decir, la combinación o el porcentaje de estos dos define lo que es el índice de Tifenau, conocido como índice de Tifenau. Si ese índice de Tifenau es mayor al 70%, es un patrón obstructivo. Si el índice de Tifenau es menor al 70%, es un patrón restrictivo. Anótense porque es pregunta de examen con el doctor Méndez. Entonces, mayor al 70% es un patrón obstructivo, ¿no? Cuando es el índice de Tifenau. Menor al 70%, el índice de Tifenau es un patrón restrictivo. Y lo que van a hacer estos dos, solamente van a complementar que van a estar bajos, etc. No, ahorita vamos a ver la tabla. Pero esto de acá, memorícense siempre bien estas cuatro tablas. Bueno, aquí nuevamente le muestro, ¿no? La tablita acá, ¿no? Lo que va a ser el volumen corriente. ¿Cómo es que hacen
la espirometría, los parámetros de la función respiratoria. Primero le dicen al paciente, mediante este aparatito de acá, ¿no? Bueno, acá está el aparatito, es un espirómetro, le dicen, sople, el paciente sopla el paciente y el primero sopla, volumen corriente. Va viniendo el volumen corriente que debe ser 500 ml. Y le dicen más, después siga, sople y va a soplar con más fuerza. Entonces ya eso van a ir valorando cada uno de los volúmenes hasta ver hasta dónde. Y cuando ustedes ven y valoran que el índice de tifenol o bien la capacidad vital total no llega a los 5 litros, entonces ustedes ya deben estar sospechando de una patología. Y si ustedes el índice de tifenol ven menor a 70%, estamos hablando de un patrón restrictivo. Y si ustedes ven una índice de tifenol mayor al 70%, están hablando de un patrón obstructivo. Y están hablando de una patología obstructiva, una neumonía, un paciente con EPOC, un paciente con asma, ¿no? Entonces de eso estamos hablando. Bueno, acá están los resúmenes de los parámetros. ¿Cuándo es patrón obstructivo, restrictivo y cuándo es mixto? ¿Cuándo es patrón obstructivo? Cuando el índice de tifenol es menor a 70, no está bajo. Y el patrón restrictivo no. No, generalmente el patrón obstructivo cuando es mayor al 70%. No se olviden eso, patrón obstructivo. Cuando un restrictivo también. Después tenemos el volumen, lo que va a ser la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio en lo que va a ser el primer minuto. Entonces, por esa misma razón, yo lo que les iba diciendo acá es que ustedes no se olviden las abreviaturas, que es capacidad vital forzada, que es FEV1, significa lo que es la expiración forzada en primer segundo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber, ¿ya? No se olviden esos puntos y saber un patrón obstructivo y un patrón restrictivo. ¿No? Generalmente cuando estamos nosotros hablando lo que es un patrón, en este caso, restrictivo, ¿no? Obstructivo es que ahí existe una obstrucción y por ende el índice de tifenol va a estar mayor a 70%. Y si existe restrictivo, menor a 70%, ¿no? El índice de tifenol generalmente, ¿no? Bueno, mixto es que está todo disminuido, los tres parámetros. Bueno, acá está. Los grados de afectación puede ser leve, moderado, severo o muy severo, dependiendo del volumen respiratorio forzado en el primer segundo. Puede ser leve, mayor a 80%, 50 a 79 moderado, severo 30 a 49, menor a 30 a 50, severo, muy severo. ¿Ya? Bueno, los niveles de saturación de oxígeno, ¿cuánto satura? Normales del 95 a 99%, ¿no? Ustedes bien saben que con oxímetro se toma lo que es de lo que es en el dedito y ahí van a ver la saturación de oxígeno. Normal tiene que ser esto. Hipoxia leve, 91 a 94. Hipoxia moderada, 86 a 90. Y hipoxia severa, menos de 86. ¿No? Entonces eso ya tiene alteraciones que hemos visto. Bueno, algunas patologías pulmonares que nosotros podemos ver a nivel de lo que va a ser la fisiología. Hemos visto ya de cómo va funcionando lo que es el pulmón, de cómo podemos estudiarlo al pulmón, porque entre las cosas más importantes en las cuales nosotros los estudiamos al pulmón es a través de la espirometría, porque más allá después lo demás, nosotros generalmente, bueno, no es lo que ustedes van a pedir como rutina, ¿no? Pueden pedir, por ejemplo, que se llama una radiografía, una tomografía, etc. ¿No? Entonces, por esa razón es que ustedes tienen que saber eso. Bueno, entre las patologías que nosotros vamos a generalmente ver, ¿no? Son lo que son las patologías como, por ejemplo, asma, enfisema, EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que está constando generalmente por una bronquitis, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿ya? Bueno, el asma nada más es una enfermedad inflamatoria caracterizada generalmente porque existe una hipersecreción a en nivel de lo que va a ser el bronquio, existe edema y existe inflamación. ¿No? Generalmente le dicen, ¿no? La triada típica de la hipersecreción, edema y bueno, tos, algunos, ¿no? Como típico o como triada del asma.
Y bueno, el enfisema, que generalmente suele ser la EPOC. La EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que consta de dos enfermedades, enfisema y bronquitis. El enfisema es nada más que existe atrapamiento aéreo distal en el bronquiolo terminal con dilatación anormal y destrucción de la pared alveolar. ¿No? Existe una destrucción a nivel de lo que va a ser el alveolo. Generalmente esto es común en pacientes que fuman, pacientes crónicos, ¿no? El enfisema pulmonar crónico. Generalmente es en ese tipo de pacientes, por inhalación del humo y otras sustancias. Los síntomas de enfisema es un paciente que tiene disnea, llega a tener dificultad respiratoria, tiene taquimia, tiene ansiedad, tiene tos crónica, tiene problemas de cardíaco, depresión y el paciente puede llegar a fallecer. La atelectasia significa colapso de los alveolos. De lo que el pulmón está así chico, así grande, perdón, se vuelve más chico, se colapsa. Puede ser por una patología obstructiva o una patología que se llama de falta de agente tensioactivo, generalmente el surfactante, ¿no? Entonces, por esa misma razón. Muy bien. Ahora, un resumen de espirometría. No se olviden. Voy a volver acá. Porque les preguntan esto, chicos. ¿Cuándo es un patrón obstructivo? ¿Cuándo es un patrón restrictivo? ¿Y cuándo es un patrón mixto? Un patrón obstructivo, siempre el índice de Stephen-Nau van a estar disminuidos. Y en patrón restrictivo, aumentado. Mayor al 70%. No se olviden eso. El índice de Stephen-Nau. Lo demás, capacidad vital forzada y volumen respiratorio forzado en el primer segundo, va a estar disminuido. Va a estar disminuido. Eso es lo que ustedes van a encontrar. ¿Cómo se van a guiar si es obstructivo o restrictivo? Por el índice de Stephen-Nau y por la clínica del paciente, de la cual, si ustedes están hablando, por ejemplo, de que existe, digamos, un patrón obstructivo y ven un índice de Stephen-Nau menor a 70%, ¿qué van a ver? ¿Qué van a pensar? Neumonía, asma, EPOC, y dentro del EPOC está bronquitis, enfisema, ¿no? Y cuando es restrictivo, bueno, una intoxicación con silicosis, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes van a diferenciar por la clínica, ¿no? Entonces, pero ese índice de Stephen-Nau es importante. Y el mixto, todo bajo. Nada más y nada menos que todo bajo. Muy bien. Bueno, no sé si es que alguien tiene alguna pregunta. Auxi, disculpa, ¿puedes repetir sobre los centros respiratorios, por favor? Ya, muy bien. Los centros respiratorios son generalmente, son 4. ¿Ya? Tenemos lo que es el centro vulvar, el centro apnéutico, el centro neumotáxico y los centros superiores. Son los 4 tipos de centros. ¿Ya? Pregunta de examen con el doctor Mente. Todo lo que yo les hablé generalmente suele ser preguntas de examen con el doctor Méndez y el doctor William. El doctor Nogales pregunta cualquier cosa de lo que yo les dije. Le puede tumbar con cualquier pregunta. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. De la espirometría, no sé si lo pueden explicar un poco. Ya, a ver, en la espirometría, lo primero que ustedes tienen que saber qué es, saber valorar los volúmenes. No les voy a enseñar a interpretar porque se van a chipar más. Por lo menos tienen que saber los volúmenes, cuáles son los volúmenes, qué forman esos volúmenes, y a partir de ello tienen que saber interpretar por lo menos cuándo es un patrón obstructivo y cuándo es un patrón restrictivo. Ustedes hacen una tablita ahí. Patrón obstructivo, índice de Stephen-Nau. Cuando me refiero a índice de Stephen-Nau es que me estoy refiriendo entre la variación del volumen respiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Los dos, esos dos combinan y forman índice de Stephen-Nau. Entonces, cuando ese índice de Stephen-Nau que se valora entre 70 a 100% es menor a 70, es obstructivo. Y tanto lo demás,
capacidad vital forzada, volumen inspiratorio forzado, va a estar disminuido. Cuando el índice de tifenol es mayor al 70%, estamos hablando de un patrón restrictivo. Entonces, tanto lo que es capacidad vital forzada, disminuir. Volumen inspiratorio forzado, disminuir. Solo guíense del índice de tifenol. ¿Cuál es el índice de tifenol? Volumen inspiratorio forzado, combinación con capacidad vital forzada, con volumen inspiratorio forzado en el primer segundo. Esos dos, la combinación. Si ven menos de 70, directo es patrón obstructivo. Mayor de 70, patrón restrictivo. Ya de ahí van a decir si es patrón restrictivo, obstructivo, mixto, purro, lo que sea. Gracias. Bueno, pues, si no hay más preguntas, pasaremos a agradecerte, ¿no, querido auxiliar Limber Cornejo, por tomarte el tiempo, ¿no? Me imagino que debe ser algo apretado, me imagino con las materias de quinto, el tiempo y demás. Agradecerte, ¿no? Por darte un tiempito para compartir tus conocimientos con los chicos. Y eso, respecto a lo que hay en el chat, ¿no? De riñón, mañana toca la clase de riñón. Si no me equivoco, es a las 8 de la noche. Lanzaremos la publicidad nuevamente para que la vean de todos modos. Los esperamos mañana. Muy bien. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, chicos. Gracias por asistir.